Bueno, pues vamos a empezar la última sesión de la mañana y también del curso, antes del examen. Nos la va a dar esta presentación Sagrari Miguel. Sagrari Miguel es ingeniera de montes y tiene posgrado en gestión de recursos naturales por la Universidad Politécnica de Valencia. Es además máster en energías renovables, pilar de combustible e hidrógeno por el máster que teníamos del CSIC y la Universidad Internacional Méndez Pelayo, y Executive Master de Innovación por la Escuela de Organización Industrial. Cuenta con más de 11 años de experiencia en el sector del hidrógeno, destacando de 1914 a 2022, que fue... He dicho 2014 a 2022. Yo he dicho algo raro. 2014, digo, igual no estaba ni pensada. Vale. Esto lo borráis, del vídeo, por favor. Corta esto luego. Ya lo he dicho. Bueno, pues lo que decía, destacando de 2014 a 2022, que fue la responsable de coordinación y dirección técnica de la Asociación Española del Hidrógeno. Qué tiempos aquellos. Bueno, pues en julio de 2022 se unió a BP Energía España, al equipo de desarrollo de negocio de hidrógeno en la refinería de Castellón, y actualmente trabaja como directora de asuntos regulatorios de BP a nivel global, lo que abarca todo el mundo conocido, ¿verdad? Bueno, pues Sagrari, cuando quieras. Pues muchas gracias, Miguel, por la magnífica presentación, por la invitación. La verdad que es un placer para mí estar aquí y haber sido invitada por dos grandes amigos, así que contar pues mi experiencia ahora en BP, pero también pues un poco del conocimiento y de las iniciativas que he ido desarrollando a lo largo de mi carrera profesional. Entonces, bueno, pues contaros un poco, y también sabiendo que la gran mayoría de los que estáis aquí sois estudiantes, que ya ha salido alguna pregunta de temas de cómo introducir a futuros profesionales, pues ayudaros en lo que sea posible, porque en BP estamos tratando de captar también talento nuevo en temas de renovables y hidrógeno. Entonces, bueno, yo todo lo que sea poder ayudar y facilitar ese intercambio y ese conocimiento, pues encantada. Voy a hablaros de uno de los... Se ha hablado hoy varias veces del concepto valles, supongo que os lo habrán comentado. Clúster valle más o menos viene siendo lo mismo, entonces en BP estamos impulsando desde... empezamos el año pasado y se anunció este año el clúster del hidrógeno de la Comunidad Valenciana. Antes de pasar a contaros el proyecto, pues voy a haceros un poco de marco, ¿no? Enmarcar la estrategia de BP a nivel global, a nivel España, enfocándolo en Castellón, que es donde estamos desarrollando este proyecto, y luego pues siempre me gusta acabar con, más allá de conclusiones, que también retos y oportunidades y cómo podemos superarlas, que se han ido contando. María lo ha contado en su presentación, Elena también, y bueno, yo creo que al final, para que os queden los mensajes claros, porque más o menos van a ser los mismos. Entonces, a ver si... Vale, lo he pasado bien. Este es el índice que voy a ir siguiendo. Entiendo que a estas alturas del curso todos ya entendéis el porqué del hidrógeno, qué es el hidrógeno, cómo se utiliza, pero siempre me gusta empezar con un par de diapositivas que pongan en contexto lo que os he contado. El hidrógeno renovable en la estrategia de BP, diferentes proyectos, y luego enfocarme en el... ¿Esto tiene puntero? No. Sí. Bueno, da igual. En el clúster del hidrógeno de la Comunidad Valenciana, que el acrónimo que tenemos es HYVAR, ¿vale? Entonces, BP en cifras, a nivel global, ¿vale? Sabéis que estamos hablando de una compañía energética a nivel internacional, estamos presentes en 62 países, en 2021 estábamos en 65, empleados 67.600, esto es a cierre de 2022, son los resultados que se presentaron en 2022 y están las comparativas de 2021. 20.650 estaciones de servicio tenemos ahora mismo en operación a nivel mundial, 22.000 puntos de carga eléctrica, es una de las grandes iniciativas de BP, la parte de vehículos eléctricos, los puntos de recarga, 2,3 millones de barriles de crudo procesados al día en 2022 y 5,8 gigas de proyectos de energías renovables instalados en el mundo, ¿vale? Algunas cifras. Entonces, ¿cómo enfocamos nosotros la nueva estrategia en la que estamos? Comentaros que desde el año 2022 BP se enmarca en una nueva estrategia, en un proceso de transformación que se llama, que es para conseguir este objetivo que pone aquí de ser una empresa cero emisiones netas a 2050 o antes, tenemos que embarcarnos en este proceso de transformación, transición energética, ¿vale? Y entonces lo que estamos haciendo es definiendo nuevas estrategias, definiendo nuevos negocios para pasar de ser lo que
en inglés llamamos en la compañía International Oil Company, o sea, una compañía internacional de petróleo, a el concepto, y quedaros con este concepto porque lo voy a ir citando varias veces a lo largo de la presentación, Integrated Energy Hub, que es una empresa de energía integrada. Con empresa de energía integrada nos estamos refiriendo a, siendo una empresa petroquímica que genera diferentes productos petrolíferos, no dejar de producir esos productos, porque como han comentado mis compañeras, al final en la situación en la que estamos necesitamos una seguridad de suministro que nos lo siguen dando los combustibles fósiles, pero ir implementando nuevos negocios en esa transición energética, nuevos productos, para ir produciendo que nuestros productos finales que demos a nuestros clientes y los servicios sean bajos en carbono, ¿vale? Y ahí entran eléctricos, hidrógeno, energías renovables, los biocombustibles, los combustibles de aviación sostenibles, ¿vale? Entonces todo esto nos va a permitir que a 2050 podamos ser una compañía de emisiones netas cero. Esto es lo que os comentaba, ¿vale? La compañía integrada, energía integrada para ofrecer diferentes soluciones a los clientes. Aquí tenéis, no me voy a parar a explicarlo, ¿vale? Pero es una ilustración que nos gusta mucho, donde se habla pues, del concepto de hidrógeno y de lo que sería la economía del hidrógeno, ¿vale? No os lo detallo porque convencidísima que a día de hoy os lo conocéis, pero simplemente pues, comentaros, como ya hemos dicho varias veces, que uno de los grandes usos y uno de los grandes consumidores del hidrógeno actual, que es el hidrógeno gris, y a futuro ese hidrógeno verde, vamos a ser las refinerías, de ahí que BP esté integrando estos nuevos modelos de negocio en su estrategia, ¿vale? Y dentro de la compañía a nivel global, y remarco a nivel global, ¿vale? No en España, BP apuesta tanto por lo que nosotros llamamos low carbon energy, o sea, energía baja de carbono o hidrógeno bajo en carbono. Entonces estamos hablando de hidrógeno azul y hidrógeno verde renovable. En España, hidrógeno verde renovable, pero en otros países estamos impulsando proyectos de hidrógeno azul, que entiendo que sabéis que es reformado de gas natural con la captura de carbono y almacenamiento, ¿vale? Luego os ilustraré los diferentes proyectos que tenemos en marcha. ¿Por qué se habla de hidrógeno? Lo que os comento, ya os lo sabéis, pero bueno, por enmarcar. En el proceso de transición energética en el que estamos, a nivel mundial, en esa falta de seguridad de suministro y en esa independencia energética que necesitamos, pues el hidrógeno verde va a jugar un papel importantísimo en la transición energética, porque nos permite integrar mejor las energías renovables y sobre todo porque nos permite descarbonizar aquellos usos donde no son fáciles de electrificar o son más costosos, entonces, o que son de gran consumo intensivo de energía, ¿vale? Entonces el hidrógeno renovable sabéis que es un actor clave. Aquí os remarco una imagen que sale del IRENA, de la demanda de hidrógeno en la industria en 2020, ¿vale? Sé que es del 2020, pero bueno, es un informe que es muy, muy ilustrativo. Entonces, simplemente pues, para que veáis las cifras de consumo en las refinerías en 2020, ¿vale? Luego, a día de hoy, esto supongo que también os lo habrán contado, solo el 4% del hidrógeno que se está produciendo a nivel global se produce por electrólisis, que es el hidrógeno renovable. Entonces, esto tiene que cambiar y de ahí que todos los países estén integrando en sus políticas pues, descarbonización, sostenibilidad, energías renovables, hidrógeno, para conseguir cambiar estas cifras. Y luego aquí tenéis pues, la cadena de valor del hidrógeno, que la conocéis, producción, transformación, transporte y uso final. BP nos posicionamos en todas las fases de la cadena de valor del hidrógeno, desde la parte de producción, porque vamos a ser en un futuro grandes productores de hidrógeno renovable, pero a su vez somos los grandes consumidores a día de hoy. Entonces, lo que se hablaba de, para empezar a impulsar grandes proyectos y sobre todo que empiecen a ser los proyectos competitivos, se van a ir desarrollando allá donde haya un gran consumo de hidrógeno, que son en las refinerías en este caso. Esto es simplemente lo que os he comentado antes, ¿vale? Dentro de nuestra estrategia hay tenemos diferentes motores de crecimiento, y esos 5 motores de crecimiento es, entre otros, electricidad, biocombustibles, hidrógeno renovable, la parte de eléctrico que os he dicho, y luego el retail, que llamamos, las estaciones de servicio, y el poder dar productos a nuestros clientes. Entonces, dentro del motor de crecimiento de hidrógeno, lo que os comentaba, ¿vale? Azul y verde. Vale, aquí tenéis la visión global de BP.
en el mapa del mundo donde estamos empezando a impulsar diferentes proyectos de hidrógeno. Luego os comentaré algunos y sobre todo me voy a enfocar en la parte de España. Lo que os comentaba, motor de crecimiento para transformarnos en una empresa de energía integrada, ¿vale? En este proceso de transición energética. Entonces, ¿cuál es nuestra ambición y en qué estamos trabajando? BP quiere convertirse en uno de los líderes mundiales en la economía del hidrógeno y como productor de hidrógeno. Nuestro objetivo a 2030 es producir entre 0,5 y 0,7 millones de toneladas al año, ¿vale? A su vez, uno de nuestros negocios es el desarrollo de energías renovables, que nos van a ayudar también esa fuente de energía renovable que necesitamos para producir el hidrógeno, ¿vale? Tenemos una línea de negocio en la empresa dedicada directamente a energías renovables con un pipeline ya de diferentes proyectos. Luego os contaré las cifras de España. ¿Cómo lo estamos haciendo? En una primera instancia, 2025, veis aquí las cifras, 2025, 2030, 2030 plus, ¿vale? A partir de 2030. Los primeros centros de producción de hidrógeno tiene sentido que estén asociados a donde están las refinerías, que es donde va a ser ese gran consumo. Entonces, por eso ponemos producción de hidrógeno anclada a la demanda de nuestras refinerías y a un futuro a diferentes clientes, ¿vale? O industrias próximas. Entonces, por eso hablamos 2025 demanda local. Demanda local es, insisto, nuestras propias refinerías, pero también los consumidores que ya tengamos cerca, por ejemplo, refinería de Castellón en un radio de 60-70 kilómetros, diferentes industrias que van a ser termointensivas de energía, alto consumo intensivo, perdón. 2030 ya pasaríamos a una parte regional-nacional. Pongo regional-nacional porque a nivel global en inglés hablamos de region y estamos hablando de país. Entonces, para no confundir en español, porque nosotros región lo llamamos a otra cosa en España. Entonces, aquí ya estaríamos expandiéndonos a nivel nacional en producir hidrógeno en diferentes puntos donde haya consumo para ayudar pues, a conseguir los objetivos que nos pide Europa y los objetivos que se han comentado ya esta mañana de esos 11 gigavatios a 2030 que el Gobierno de España se ha puesto como objetivo. Y luego, a partir de 2030, nos posicionamos como un posible exportador de hidrógeno. Lo ha comentado Elena y lo ha comentado también María. Tenemos un gran potencial como país de producción de hidrógeno que comparado con nuestros vecinos europeos, el coste va a ser más barato por las renovables que tenemos. Tenemos una red troncal que en un futuro se va a poder transportar el hidrógeno y si no, pues se podría hacer por otras formas, como ha comentado también Elena, vía barcos con derivados de hidrógeno para exportarlo, pues por ejemplo, en este caso, al norte de Europa, ¿vale? Donde nosotros además tenemos refinerías y diferentes productos porque estamos posicionados a nivel internacional, tenemos sites en diferentes puntos. Vale. Muy importante, y aquí me sumo a varios de los mensajes que ha lanzado María en su intervención anterior, la colaboración público-privada y las alianzas estratégicas. Se lo comentaba María cuando ha hecho la pregunta de por qué vamos en consorcio. No iba a contestar porque yo contaba con ventaja, porque justo es lo que decía, al final estamos en un momento en el que hay que, en la manera de lo posible, dividir los riesgos por el tema de que la regulación está cambiando mucho, riesgos económicos, riesgos técnicos y sobre todo por acelerar. Entonces, desde BP, luego os cuento, tenemos diferentes acuerdos de colaboración a nivel nacional y a nivel internacional y público-privada por la parte de también colaborar con las entidades privadas que al final son las que están movilizando la regulación y la financiación. Esto viene a ser más o menos lo mismo que os estaba contando antes, ¿vale? Aquí están las cifras que se presentaron en el informe anual de resultados del año 2022 para que veáis las cifras de proyectos que tenemos en marcha a cierre del 2022 y del pipeline de energías renovables, ¿vale? Estamos hablando de 37,2 offshore wind, solar y renovables que dan apoyo a esa producción de hidrógeno, ¿vale? Aquí tenéis las cifras. Y aquí tenéis los diferentes proyectos que se están desarrollando en las diferentes zonas estratégicas, o sea, países estratégicos de la empresa. En Europa tenemos diferentes proyectos Reino Unido y Europa, tenemos diferentes proyectos en Reino Unido. Este que pone aquí de H2 Site, este es el que os comentaba que es de hidrógeno azul. Luego, Alemania, es porque en Alemania, en Lingen, tenemos una refinería, entonces se está tratando también de convertir la refinería en un centro de energía integrada, como os comentaba. Lo mismo en Rotterdam tenemos una refinería y se están
desarrollando diferentes productos y un valle del hidrógeno también, junto con diferentes partners estratégicos de la zona de Países Bajos. Y en España, estratégico es Castellón por la refinería, ¿vale? Fijaos en los colores. Los colores verde habla de hub de hidrógeno regional, lo que os decía como país. Y el verde, estamos hablando de un hub de exportación. Entonces, es muy importante que Castellón, España, la compañía ya nos posiciona como los dos, por lo que os decía, vamos a producir ese hidrógeno, pero también lo vamos a poder exportar a futuro, ¿vale? Entonces, esto os lo cuento y os puede parecer algo normal, pero a nivel compañía ha sido un cambio porque España entra a ser un país estratégico en BP en 2021. O sea, antes sí, había actividad, pero no estaba dentro de las estrategias. ¿Qué hace que sea un país estratégico? Aumentan las inversiones y generamos nuevos modelos de negocio, como puede ser las renovables y el hidrógeno, porque al final, pues, por el potencial que tiene España, que ya hemos comentado varias veces. Cifras de BP en España, para que tengáis las cifras globales. 2.300 empleados. En España tenemos sede en Madrid y sede en Castellón, donde está la refinería, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. La refinería de Castellón, 110.000 barriles de crudos procesados al día, 758 estaciones de servicio y 5.000 puntos de recarga rápida previstos para 2025, ¿vale? Aquí aprovecho para contaros, es una noticia que está al final, pero os la cuento ya. El año pasado, BP España cierra un acuerdo de colaboración estratégico con Iberdrola para poner en marcha dos joint ventures. Una para recargas eléctricas, para desarrollar conjuntamente recargas eléctricas hasta 2030, desarrollando diferentes proyectos, y para hidrógeno renovable, ¿vale? Para esto que decíamos de las alianzas estratégicas, acelerar diferentes puntos de producción de hidrógeno. Entonces, las cifras de recarga rápida pues, van a ir cambiando rápido porque consideramos aumentar los objetivos rápidamente. Castellón, cifras, 525 empleos directos, ¿vale? Tenemos en la refinería de Castellón, 630 contratistas, o sea, empresas que trabajan en la refinería de Castellón pero son subcontratados, ingenierías u otros trabajos que externalizamos y que nos dan un soporte muy importante. 2.000 puestos de trabajo inducidos y luego, esto es importante, más de 27.000 horas invertidas en formación y desarrollo. Lo digo por la pregunta que hacías tú de cómo ayudamos a que futuros profesionales puedan entrar a formar parte en este caso de la refinería, pero en Madrid o en cualquier otra parte donde tenemos actividad. Luego, como seguro que surgen preguntas, si queréis hablamos más, pero es uno de nuestros puntos importantes. O sea, dedicamos mucho tiempo a formación y desarrollo de los propios operadores de la refinería, pero también para esos futuros negocios que se están implantando ya. Vale, ahora ya paso a la parte qué iniciativas estamos movilizando en España, Castellón, y luego ya me centraré en el proyecto Clúster de Hidrógeno de la Comunidad Valenciana. Esta es la estrategia que hemos ido desarrollando desde hace unos años y ya os digo que si esto os lo hubiera presentado el año pasado, los números eran diferentes, ¿vale? Los estamos pues analizando y modificando en función de la demanda que viene también de Europa y de España. ¿Cómo lo estamos haciendo? En una primera fase, de hecho, es un proyecto que se va a empezar prácticamente a poner en marcha ya, o sea, a empezar a construir. 25 megavatios de electrolizador para producir hasta 3.900 toneladas año de hidrógeno renovable. Este hidrógeno renovable lo que nos va a permitir es descarbonizar nuestras operaciones, o sea, cambiar el hidrógeno gris que consumimos, por ese hidrógeno renovable, por lo que nos está ayudando a dejar de emitir 39.000 toneladas al año de este CO2. Y luego, además de este consumo propio en la refinería, estamos empezando a trabajar conjuntamente con diferentes futuros consumidores para empezar a montar lo que llamamos proyectos piloto. Proyectos pilotos son proyectos pequeñitos con la industria cerámica o con la de movilidad. Antes se ha hablado de la movilidad pesada, porque bueno, al final tenemos que ir entre ambas partes haciendo esos análisis de casos de uso, viendo precios, viendo análisis tecnológicos junto con partners tecnológicos y ir viendo, pues, para ir escalando luego en futuras fases, que estos consumidores finales hayan probado la tecnología, estén convencidos de que funciona y pueden ser unos futuros
clientes y compradores de nuestro hidrógeno que producimos localmente. Este proyecto ha sido financiado por uno de los programas de ayuda que sacó el gobierno hace 2 años, dentro del PERTE-ERA, que es el PERTE de Energías Renovables, Hidrógeno y Almacenamiento. Bueno, un programa específico que había para demostración de grandes electrolizadores. Nos han financiado 15 millones de euros. Este proyecto es conjuntamente con Iberdrola y con el ITE, Instituto Tecnológico de la Energía, ¿vale? Y cada uno pues, tiene unas fases de trabajo, un plan de trabajo, y la idea es que esté en marcha a finales de 2025, ¿vale? Ya produciendo. Va a ser lo vamos a implantar en la propia refinería. En una fase 2, estamos hablando de a partir de 2027, finales de 2027, queremos ampliar este electrolizador a 200 megas o más, ¿vale? Pero mínimo 200 megas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a conseguir sustituir todo el hidrógeno gris que se consume actualmente en la refinería por este hidrógeno verde, y además nos va a sobrar una parte para ya poderlo distribuir a estos consumidores finales, ya no como proyectos pilotos, sino ya como consumo real en sus hornos, camiones, autobuses, lo que sea. Luego os cuento más detalles. Y también es importante porque lo vamos a utilizar para la producción de combustibles de aviación sostenible. O sea, Sustainable Aviation Fuels, que es lo que tenéis aquí, en una unidad específica que se va a construir en la refinería de Castellón. Esta parte de 2027 es la primera fase del proyecto Hyval, por esto os pongo el logo aquí, ¿vale? Luego os cuento más detalles. Y en una tercera fase, a partir de 2030, ampliar hasta 2 gigas para, lo que os comentaba, ampliamos a nivel nacional y además nos queremos posicionar como unos importantes exportadores al noroeste, no, esto está mal, es noroeste, no está bien, de Europa. Conseguiremos una mayor descarbonización industrial a nivel regional y a nivel nacional, y luego una de las estrategias que tiene también BP es desplegar hubs de movilidad, o sea, que en un propio site puedas tener diferentes estaciones de diferentes combustibles para nuestros clientes finales, ¿vale? Eléctrico, los combustibles fósiles actuales, hidrógeno verde, etc. Entonces, por eso le llamamos hubs, porque va a estar integrado todo en uno, ¿vale? Y luego, bueno, este es otro proyecto que es Waste to Fuels, que se va a poner en marcha en 2028 y también utilizará ese hidrógeno renovable. Vale, sobre Hyval, clúster del hidrógeno de la Comunidad Valenciana. Esto surge hace bastantes años, la idea de cuando se empezó a hablar de esto que os comentaba del concepto de el Integrated Energy Hub. Además, es una idea que surge en la propia refinería de Castellón y que ahora BP Global lo tiene integrado en su estrategia, el poner en marcha, lo que os decía, Integrated Energy Hub, y de ahí surge la idea de poner en marcha diferentes clústeres. ¿Por qué? Se ha comentado esta mañana. Es importante casar producción con consumo, oferta con demanda. Elena en su mapa, que luego lo estaba hablando con ella, ha mostrado el análisis que están haciendo, que muchas veces no está casado donde hay más producción de donde hay más demanda. Entonces, con este tipo de proyectos, que van a ser ya proyectos de producción a gran escala, lo que os decía son 200 megas en una primera fase, ¿vale? Hyval empieza en 200 megas y 2 gigas en una segunda fase hasta 2030, es importante tener asegurada la demanda más allá de la que vayas a consumir en tu refinería. Nos posicionamos como un actor principal por ese gran consumo que tenemos de refinería, pero vamos a ayudar a nuestros clientes con los que ya tenemos un trabajo desde hace muchos años, flotas de vehículos, etc., para poderles suministrar nuevas soluciones, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué vamos a ayudar a la Comunidad Valenciana con este proyecto? Pues queremos ayudar a que la Comunidad Valenciana se posicione como una región líder en la producción de hidrógeno renovable, ¿vale? Con ello vamos a promover y a favorecer el desarrollo de una nueva economía que va a generar empleos, lo sabéis, empleos de calidad, formación, desarrollo tecnológico, etc. Y es muy importante que es una iniciativa que la estamos haciendo a través de la colaboración público-privada. De hecho, aprovecho para comentaros que BP tiene desde hace un par de años un acuerdo de colaboración estratégico con la Generalitat Valenciana para ayudarles en su hoja de ruta de la descarbonización, pues ir desarrollando de la mano de diferentes clientes y actores importantes en la Comunidad Valenciana proyectos de descarbonización, ¿vale? Como os comentaba, producción de hidrógeno renovable a gran escala, hasta 2 gigas de potencia neta de electrólisis. Con esto vamos a ayudar a reducir emisiones de CO2
refinería y sectores de difícil descarbonización. Aquí estamos hablando de industria cerámica y movilidad pesada. Y luego aquí tenéis algunas cifras. Estamos hablando de una inversión de hasta 2.000 millones de euros en esa transformación de la refinería de Castellón en un nuevo centro integrado de energía y creación de 5.000 empleos, directos, indirectos e inducidos. Y a su vez, esto es muy importante porque para nosotros, como os decía, los biocombustibles es un motor de crecimiento. Vamos a ayudar con el impulso de este clúster a triplicar la producción de biocombustibles. Este es el concepto más desarrollado, ¿vale? Entonces os puedo dar algún detalle más. ¿Qué queremos poner en marcha con este clúster? Pues estamos conformando un ecosistema industrial de diferentes empresas y centros de investigación, universidades y empresas de toda la cadena de valor. Y cuando hablo de toda la cadena de valor, no es solo cadena de valor del hidrógeno, sino hablamos empresas energéticas, que son las que te van a producir el hidrógeno, y luego necesitamos pues, todas las que se encargan de la parte de tecnología. O sea, los de tecnología tendrán que hablar con los de componentes para poder desarrollar la diferente tecnología, transporte, distribución y el consumo, ¿vale? Entonces, ayudamos a que haya ese polo de consumo y de producción y de consumo, ¿vale? Y lo que os digo, importante, colaboración público-privada, y con esto queremos favorecer la rápida implantación o el rápido desarrollo tecnológico de, valga la redundancia, de las tecnologías de hidrógeno. Seguro que os han comentado a lo largo del curso que uno de los retos importantes que tenemos para reducir costes es las economías de escala, o sea, el escalar las tecnologías para favorecer esa reducción de costes. Entonces, con este proyecto pues queremos ayudar a esto. Aquí las diferentes iniciativas con las que vamos a ir, entidades con las que vamos a ir cooperando, es un proyecto que está liderado e impulsado por BP. Y estas son las diferentes iniciativas que ponemos en marcha, ¿vale? Como os comentaba, producimos el hidrógeno renovable, que lo vamos a producir en la propia refinería de Castellón, donde se va a implantar el electrolizador de 200 megas. Tenemos que transportarlo y distribuirlo. En función de los análisis que vayamos haciendo de demanda, pues tendremos que ver si en algunos puntos nos interesa un transporte rodado, logística por camiones, o si nos interesa pues vía algún pipeline que haya o de distribución, ¿vale? Todo esto se tiene que analizar y lo estamos analizando ya con los potenciales partners del proyecto. No os puedo citar a ninguno porque de momento es confidencial y son acuerdos que estamos cerrando, pero bueno, están cubriendo toda la parte de la cadena de valor. Entonces el transporte, pues en función de dónde esté la demanda, estamos analizando lo que os digo, tanto tubo grande, pequeño o transporte rodado, ¿vale? El hidrógeno para consumo como materia prima industrial, refinería, química, cerámica, transporte pesado, estamos hablando con compañías de camiones y de autobuses, y en un futuro producción también de amoníaco renovable para esa exportación que os comentábamos, ¿vale? Y aquí sería pues lo mismo, pero ya focalizado dentro de lo que es la Comunidad Valenciana. Estamos hablando más o menos, puede haber algo que se salga de lo que tenemos en mente, pero más o menos 60-70 kilómetros de radio, ¿vale? Porque al final es como los costes, pues en un principio te podrían salir más rentables. Estas son las cifras que os comentaba al principio, ¿vale? Para que las tengáis aquí. En una primera fase de hasta 200 megas, la producción de hidrógeno renovable en toneladas año, las emisiones que vamos a dejar de emitir en 200 megas, y luego la cantidad de biofuels, de biocombustibles y los empleos que generaríamos. Y no os lo he dicho, pero habréis visto que tengo diapositivas mezcladas entre el español y el inglés. Me vais a disculpar, pero al final, siendo una compañía internacional, pues la gran cantidad de información la tenemos en inglés, entonces, bueno, pues reutilizamos. Aquí simplemente que sepáis que el 28 de febrero fue un día para nosotros muy importante a nivel compañía y en España, en concreto en Castellón. Hicimos el lanzamiento oficial de este proyecto de Jaiba, lo hicimos en la refinería de Castellón. Tuvimos más de 200 asistentes, mucha representatividad de autoridades, lo que para nosotros fue un logro porque estuvo pues, desde presidencia el presidente de la Generalitat Valenciana, ministra de Industria y luego autoridades también locales y de diferentes entidades adscritas a administraciones que también estuvieron allí presentes. Y luego pues tuvimos representantes de diferentes compañías, hubo una mesa redonda con los potenciales partners con los que estamos hablando de toda la cadena de valor
y bueno, fue la presentación oficial para a partir de ahí pues ya empezar a impulsarlo. Aquí os he puesto un vídeo del proyecto, ¿vale? Para que todo lo que os he contado lo veáis en, creo que dura 3 minutos. ¿Le das tú al clic, Miguel? A ver si se ve. Yo lo probé y se veía, ¿verdad? Se abría en un SharePoint, pero sí que se veía. ¿Estamos conectados a internet? Vale. A mí sí que me funcionó ayer, ¿eh? Le tienes que dar al triangulito, ahí. Claro, he puesto el triangulito, es el play. Igual no te deja. No te va a dejar. ¿Y tú lo pudiste ver? No. Ya sé por qué no te deja. Porque está... Pero podemos hacer una cosa, Miguel. ¿Te puedes meter en internet? Y lo saco de la página web y lo vemos. Sí, pero creo que acaba ya. Entonces, si quieres acabo y lo vemos al final. Es que está colgado en la web donde tenemos el proyecto. Entonces, ahí seguro que te deja. Claro, es porque está directamente vinculado. Pon Highball BP. Vale. Y el primero. Dale ahí y lo primero que sale es el vídeo. Baja para abajo. Eso es el vídeo. Permitir. Y al play de abajo. Vale, perfecto. Bienvenidos a 2050. La Comunidad Valenciana ha alcanzado la neutralidad climática. Un esfuerzo conjunto que ha valido la pena. Acompáñanos a través de la historia de esta iniciativa con la que hemos contribuido a conseguirlo. 2023. Nace Highball, el clúster del hidrógeno de la Comunidad Valenciana, para impulsar este vector energético sostenible. Highball es un ecosistema industrial que permite la descarbonización de la industria y la movilidad, abarcando toda la cadena de valor del hidrógeno renovable, desde su producción a gran escala, pasando por el transporte y distribución hasta su consumo. ¿Por qué en la Comunidad Valenciana? Esta comunidad cuenta con instalaciones estratégicas para desarrollar la economía del hidrógeno renovable, como sus puertos abiertos al Mediterráneo, una notable capacidad de generación de energías renovables, importantes polos industriales y una refinería interconectada con el mercado nacional e internacional. El núcleo central de Highball se encuentra en la producción de hidrógeno renovable a escala industrial, que se ubicará en las instalaciones de BP en su refinería de Castellón y se abastecerá de energías renovables y agua para producir hidrógeno verde. ¿Quién consumirá este hidrógeno? La industria que utiliza grandes cantidades de hidrógeno de origen fósil. Es el caso de la refinería de BP, que será el primer gran consumidor de este hidrógeno. Lo usará para descarbonizar sus propias operaciones, sustituyendo el hidrógeno gris por hidrógeno verde, y como materia prima para producir biocombustibles, como el combustible de aviación sostenible. La industria química lo utilizará para producir derivados del hidrógeno, como el amoníaco verde. La industria termointensiva, como la cerámica, que podrá reemplazar el gas natural por hidrógeno renovable. El transporte pesado. Autobuses y camiones podrán utilizar como combustible alternativo el hidrógeno renovable que estará disponible en hidrogeneras, las estaciones de servicio de hidrógeno. El hidrógeno renovable es una ruta de descarbonización eficaz para todos estos sectores en los que la electrificación no es técnica ni económicamente viable. ¿Y qué supone Highball? El desarrollo de la economía del hidrógeno en la Comunidad Valenciana, que se traduce en creación de empleo, inversiones, autonomía energética, almacenamiento de energía renovable, mayor penetración de las energías renovables en el mix energético, desarrollo tecnológico e innovación. La primera fase de transformación de la refinería de BP en un centro integrado de energía conlleva un plan de inversión de alrededor de 2.000 millones de euros. Estas inversiones se destinarán al desarrollo de distintos proyectos, entre los que se encuentra una planta de producción de hidrógeno renovable mediante electrólisis a escala industrial. En una fase inicial, esta planta contará con una potencia instalada de al menos 200 megavatios para producir hidrógeno renovable, que permitirá reducir más de 300.000 toneladas de CO2 al año. En sucesivas etapas,
se podrá alcanzar hasta 2 gigavatios de potencia neta instalada. Durante el primer periodo, se espera conseguir un total de 5.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Hyval es fruto de la colaboración público-privada. Cuenta con el apoyo de instituciones públicas estatales, regionales y municipales, con la participación de empresas del sector energético e industrial y con la colaboración de centros tecnológicos, de innovación y de formación. Además, sigue las líneas de la estrategia del hidrógeno de la Comunidad Valenciana y contribuye a conseguir los objetivos definidos por el Gobierno de España en su hoja de ruta del hidrógeno. Hyval se ubica en el corredor mediterráneo del hidrógeno verde, H2Med, que conectará España con Francia y el resto de Europa, constituyendo una oportunidad única para convertir a nuestro país en un polo productor de hidrógeno para el resto del continente. Comenzamos imaginándonos la neutralidad climática en 2050 y hoy, con la presentación de Hyval y nuestra apuesta por la economía del hidrógeno, iniciamos juntos este camino hacia la descarbonización. Cuando os pase, te pasaré otra vez las diapositivas, Miguel, para asegurarme que el enlace está bien, ¿vale? Y así que lo tengan disponible. La tenías al lado, ¿eh? Abierta. Ya, vale. Vale, aquí simplemente os he puesto, os contaba al principio que para nosotros fue importante en 2021 cuando España se definió como uno de los países estratégicos de la compañía a nivel global. Eso ha hecho que haya, pues, que el foco esté puesto en nosotros, que se estén pensando en ampliar las inversiones y nuevos modelos de negocio, como puede ser el hidrógeno, que es el que os he contado. Entonces, os he puesto pues, algunos recortes de prensa de noticias actuales. Algunas están relacionadas con cuando anunciamos el clúster, que os acabamos de proyectar el vídeo, el acuerdo estratégico que tenemos con Iberdrola que os contaba, y es que hace 2 semanas tuvimos la visita del CEO de la compañía, Bernard Looney, que estuvo el primer día en Castellón visitando la refinería y el siguiente día se fue a Madrid a visitar a nuestros compañeros de Madrid y aprovechó para tener diferentes reuniones estratégicas, entre otras con el actual presidente de España, pues para contarle nuestros planes y para... Alguien preguntaba que cómo, sobre el tema de la situación actual del gobierno, de si hay algún cambio de gobierno y tal. Entonces, todas las empresas, evidentemente, trabajamos codo con codo, digamos, con los gobiernos. Hay equipos, en mi caso, la parte que llevamos desde regulación, pero también es lo que llamamos advocacy en inglés, para sentarnos con los actores políticos importantes a nivel nacional, también a nivel internacional y europeo, pues para asegurarnos de que las políticas que se implementan, la regulación y los proyectos se pueden poner en marcha, y al final las inversiones, porque en las inversiones, para que hayan inversiones tiene que haber seguridad. Entonces, si no hay seguridad en materia de regulación, de financiación y tal, entonces, bueno. Y aquí os he puesto, pues a modo de conclusión, los retos y oportunidades con los que nos encontramos. Yo lo he centrado en BP, pero aquí hay muchas de lo que veréis aquí, que es con los que se encuentran la mayoría de las compañías a nivel nacional, y es algo que ya se ha ido contando seguro a lo largo del curso. Entonces, simplemente, retos, es importantísimo, como hemos comentado varias veces, que haya un marco regulatorio. Si comparamos con hace unos años, no había nada definido y ahora ya se han definido regulación por parte de Europa. Lo que ahora tienen que hacer nuestros políticos es la transposición a España de esa regulación que viene desde Europa. Entonces es importantísimo para tener una seguridad jurídica. Uno de los retos, y por eso se están desarrollando estos clústeres, estos grandes polos de producción-consumo, es la demanda de hidrógeno. Si no tenemos demanda de hidrógeno asegurada, la economía del hidrógeno, los números no nos van a salir a nadie, entonces no vamos a poder seguir en estos negocios. Entonces eso es importantísimo.
La infraestructura, lo mismo. La infraestructura lo que nos va a hacer es poder colocar el hidrógeno que producimos en un sitio al futuro consumidor. Me da igual que sea a nivel nacional que a nivel internacional. Pues entonces, empresas y el trabajo que está haciendo Enagás y en otros países sus homólogos, pues es importantísimo para conectar, en este caso, diferentes valles, por ejemplo, que son iniciativas que se están impulsando desde Europa. Y reducir los costes de tecnología, como os contaba. O sea, hay que impulsar, desarrollar estos grandes proyectos porque al final hablamos de economías de escala y entonces estamos reduciendo precios. ¿Qué oportunidades tenemos nosotros y por qué el hidrógeno entra a formar parte de la estrategia de BP? Como os he contado, a modo de resumen. Nosotros tenemos una ventaja competitiva por las fuertes capacidades que tenemos como empresa en cuanto a know-how del hidrógeno. O sea, al final la refinería lleva muchísimos años, llevamos más de 60 años produciendo y consumiendo hidrógeno, entonces sabemos manejarlo, operarlo, por supuesto con total seguridad, entonces eso nos genera una ventaja competitiva respecto a otras empresas que no se han visto en este manejo de este gas. Entonces es una ventaja competitiva y en el caso de BP el que estemos presentes a nivel internacional, que tenemos equipos que se dedican a trading and shipping, etc., pues nos posiciona competitivamente respecto a otros. Situación geográfica estratégica, España y en este caso Castellón, como os he contado, los recursos renovables y el gran potencial de crecimiento que tiene España pues nos ayuda a tener mejores ventajas. Lo ha comentado Elena en su presentación, el hub de hidrógeno renovable, España, que está definido como un hub de hidrógeno renovable con su posible exportación al norte de Europa, y nosotros en nuestro caso pues ayudar a la Comunidad Valenciana a posicionarse como hub de la Comunidad Valenciana. Hay un compromiso político, a diferencia de lo que había hace años, que no existía ni una hoja de ruta. La hoja de ruta del hidrógeno se define y se publica por primera vez en 2020, hasta entonces no habían objetivos claros, entonces esto pues ayuda a que los negocios más o menos vayan cogiendo un poco más de dinamismo y de certeza. ¿Cómo superamos los retos que os contaba al principio? Importantísimo lo que hablábamos, alianzas estratégicas, colaboración público-privada y la innovación. Si bien es cierto que ya hemos pasado de la investigación básica a ya proyectos de desarrollo de implementación comercial, sigue siendo muy importante porque al final hay nuevas tecnologías y o las presentes que tienen que mejorar o nuevas tecnologías, entonces la innovación siempre es importante. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sagrari. Nos queda tiempo para alguna pregunta antes de pasar a la clausura. ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿O alguna reflexión última que alguien quiera hacer? Yo tengo una pregunta muy rápida y es que ya sé que no vais a revelar quiénes son vuestros socios, ¿vale? Pero como aquí se ha hablado del puerto de Valencia, entiendo que dentro de vuestro plan del clúster de la Comunidad Valenciana las relaciones con el puerto de Valencia son especialmente importantes. He visto que aparecía ahí en el vídeo Sagunto, me imagino, y Valencia. A ver, no os puedo contar, pero tú estuviste en el evento de lanzamiento del clúster, sabes qué empresas estaban, eso es público, o sea que al final, pero os podéis imaginar, o sea, al final los actores importantes que van a hacer que este proyecto vaya adelante. Entonces, si necesitamos a los puertos, pues conversaciones con los puertos está teniendo. Si necesitamos esa infraestructura de transporte, pues os podéis imaginar con quién podemos estar hablando. Insisto, hemos hablado de transporte tubería, transporte rodado también, ¿vale? Las empresas de logística. Y luego consumidores, no os digo las empresas, pero os lo he dicho, o sea, está el clúster cerámico, la industria cerámica en Castellón es muy potente, entonces estamos hablando con diferentes. Pero sí, los puertos son importantísimos en el proyecto, sí. Es igual que el Puerto de Valencia ya tiene muy desarrollado su programa, no sé si en Sagunto se está haciendo algo. ¿Tienes idea? Ya sé que no tiene que ver con BP, pero como está cerca de Castellón. A ver, algún proyecto se está moviendo por Sagunto, pero no debería de contarlo yo porque no es nuestro. Vale, entonces, no, ya está, claro. Con eso tengo suficiente. Sí. ¿Alguna pregunta? Es todo público, quiero decir que si lo buscáis, sí. ¿Alguna pregunta? Entonces, en el proyecto, porque bueno, muchas gracias por la presentación.
En el vídeo ha aparecido también molinos de viento. Entonces, ¿qué porcentaje se correspondería a lo mejor con energía solar y con molino de viento? Se está haciendo un análisis para, a ver, no sé quién lo ha contado de las dos, el tema de los actos delegados, la correlación horaria, ¿vale? O sea, tened en cuenta que la refinería necesita una estabilidad para la producción. Entonces, no podemos depender solo, en este caso, de fotovoltaica, aunque a lo mejor los costes son más baratos, porque hay momentos en los que no tenemos sol. Entonces, se están haciendo diferentes análisis de integración de ambas. O sea, hacer un mix entre solar con eólica. Y por eso es importante lo que os decía, estamos hablando con diferentes empresas. Al final, esto se trata de que los números salgan, porque si no, no te va a salir un proyecto económico y tú a tu cliente final, que es el que te va a comprar para meterlo en su camión, tiene que salirle más o menos, si no igual, más o menos comparativo, y luego entre todos buscar financiación, lo que hablaba, alguien también lo ha comentado, financiación CAPEX y financiación OPEX, porque es muy importante. Si no, si al consumidor final le sale el precio 2 veces más, entonces ahí siempre tenemos que intentar buscar la mejor solución para que sea lo más competitivo. Entonces va a ser un mix, pero yo creo que la gran mayoría de los proyectos de España que se estén ahora mismo gestando están en las mismas condiciones. ¿Alguna pregunta más? Sí, gracias. Para la alimentación de los electrolizadores y en estas dimensiones tan grandes, ¿se sigue pensando solamente en agua dulce, en agua potable, o trabajáis también sobre desalinización, sobre agua de mar? Nosotros en la refinería, bueno, la refinería no, BP, dentro de su plan de temas de sostenibilidad, economía circular y tal, hay un equipo que está trabajando no me acuerdo ahora cómo se llama, pero creo que es como la hoja de ruta de agua net zero o algo así, no lo recuerdo. Entonces, lo que se está analizando es poder reutilizar agua que los propios procesos de la refinería no se están utilizando ahora, entonces se pueda reutilizar para reducir ese consumo. De mar no lo sé, ahí no te sé decir, porque esa parte no la llevo yo y no estoy segura, pero lo otro sí, porque al final sabéis que hay un gran consumo de agua, entonces lo que queremos es ser lo más sostenibles posibles, entonces no reutilizar todo lo que se pueda. Comentas desalinizarla para después usarla, ¿verdad? O usarla directamente. Es que eso está en nivel de investigación muy básica. Directamente no, Eso no. Pensaba que habías dicho desalinizar. No, directamente no. Eso está a nivel de investigación Sí. muy básica, porque la producción de oxígeno en un electrolizador, cuando hay cloruro sódico, compite con la formación de cloro gaseoso. Y eso no es fácil de resolver. Estamos trabajando en ello, pero queda mucho terreno todavía para ello. Hola, tengo una pregunta, es más que nada porque la competencia está aquí. Quería colegas. preguntar, ¿el impulso para utilizar el hidrógeno viene de que todos tenéis la misma iniciativa o por no quedar atrás respecto a la competencia? ¿El impulso te refieres a nosotros como empresa? ¿Por qué nos planteamos? Sí. Esta respuesta te la voy a responder como lo digo, porque como está grabado, como Sagrari, ¿vale? No como BP. No es por no quedarnos atrás respecto a la competencia. O sea, es porque al final estamos en una situación actualmente en la que hay que descarbonizar. Entonces, las industrias son unas de las grandes emisoras. Entonces, entre eso, si nuestro objetivo es llegar a ser net zero 2050, porque además lo pide Europa y lo piden todos los países desde el Acuerdo de París, que se llegaron a unos acuerdos de dejar de emitir y que la temperatura global del planeta no subiese, eso ha hecho que se hayan ido acelerando todas las políticas. Entonces, nosotros, o sea, una empresa al final no puede ir por la senda diferente a por donde van las demás, porque vas a tener que descarbonizarte, sí así. Entonces, si queremos descarbonizarnos, hay ciertas cosas que solo consigues con el hidrógeno en este caso. Nada. Estábamos hablando de la clausura. Bueno, lo primero, muchas gracias, Sagrari, por la presentación y tener la oportunidad de poder preguntarte.
Y yo tengo 3 cuestiones. Voy a empezar de más técnica a menos. Venga. La primera, bueno, yo soy químico y me dedico a los electrolizadores, bueno, al catalizador que llevan dentro. Entonces, quería saber, este electrolizador que habláis, que inicialmente va a ser de 200 megavatios, un poco, si me puedes decir cuál es su tecnología. Entiendo que es PEM, pero no estoy seguro. No te lo puedo decir, no porque no quiera, es porque estamos aún en fases de negociación con los proveedores. Y entonces lo que sí que te digo es que BP no apuesta solo por una tecnología. O sea, dentro de su análisis y de su contacto con diferentes proveedores entran todas las que estén en el mercado, evidentemente. Pero estamos hablando de 200 megas. Vosotros sabéis que ahora mismo, me atrevo a decir, corregidme si me equivoco, ahora mismo no hay ninguna empresa a nivel mundial que te pueda proveer, asegurar ya 200 megas. Entonces hay una fase muy importante de cara a ellos. Si tú les aseguras una compra de, por ejemplo, en nuestro caso, 25 megas, que luego vas a 200 y a futuro vas a ampliar, pues ellos te ven como un cliente, oye, que tiene un plan y que al final me vas a asegurar una compra, ¿no? Pero se está analizando todo, ¿eh? Y está en la mesa de análisis. De hecho, no se ha cerrado aún del todo, que yo sepa. Eso no lo llevo yo, os podéis imaginar, BP, somos tan grandes que cada departamento, pero en las reuniones en las que he estado, sé que en la mesa estaban las 2 tecnologías. Muchas gracias. Nada. Y mi segunda pregunta va justo en esa línea. Es decir, en cuanto a la necesidad de una nueva tecnología, BP apuesta por implementarla desde un tercero o tiene su propia investigación y planea crearla él mismo. Quizás sea algo mixto, pregunto. O sea, ¿desarrollar nosotros tecnología propia? Sí, tener No. vuestra propia investigación o contratar a alguien para que lo haga. O sea, BP tiene un equipo que se llama... O sea, hay un equipo que es ingeniería e innovación dentro de lo que es tecnologías de hidrógeno, ¿vale? Pero no para desarrollar nuestra propia tecnología, sino para hacer, pues al final, análisis de todas las diferentes tecnologías para diferentes tipos de proyectos y sobre todo para la parte de lo que se llaman el M&A, que es como el entrar a formar parte de algunas otras empresas tecnológicas, la compra de empresas tecnológicas o las ventures, que se llama. Pero no para... En principio no, pero claro, ya sabéis que en negocios, o sea, en mercados que van tan rápidos y empresas que al final las estrategias van un poco virando en función de lo que vaya viniendo, pues no te puedo decir un no, seguro. Muchas gracias. Y la última pregunta ya sería saber, de nuevo un poco, básicamente la misma pregunta que le hice a María, ¿cómo es la inserción o cómo es la visión de BP desde el punto de vista de incorporar profesionales en este ámbito del hidrógeno? ¿Qué demanda realmente? A ver, yo coincido totalmente con lo que ha dicho María en la respuesta que te ha dado. Al final, depende de en qué parte vayas a trabajar, o sea, dentro de lo que es sector hidrógeno o el negocio de hidrógeno en el que estamos nosotros están, pues desde cuando las plantas estén ya en marcha, la construcción, la operación, etc., pero previamente está todo lo que se está haciendo ahora, o sea, el desarrollo de negocio. Entonces, dependiendo de, vas a necesitar unas titulaciones u otras, lo que más se está demandando ahora, y no hablo solo de BP, hablo a nivel global, porque el mercado o sea, la demanda o el mercado del hidrógeno se ha revolucionado en cuanto a captación de talento y se demandan muchos perfiles para el desarrollo de negocio, pero como decía María, para mí no hace falta que sea un ingeniero. Es verdad que hay muchas empresas que quieren un ingeniero porque prefieren que sea alguien que tenga una visión de todo, pero al final, yo te digo, nosotros en BP cómo funcionamos, o sea, hay desde gente que está en lo que es la parte análisis financieros y análisis económicos dentro del equipo de desarrollo de negocio, ¿eh? Gente que está haciendo más análisis de mercado tipo como si fuera consultoría, los que están analizando la parte técnica de los proyectos junto con los equipos de proyectos, porque hay un departamento de proyectos, y luego estamos la gente que llevamos más la parte de regulación, políticas y tal, porque no estamos aún en la fase de construcción, ¿vale? Entonces, para mí, entra todo. Hace unos años, el perfil que más se demandaba, te lo digo por la empresa donde yo trabajaba antes, ingenieros químicos, que sí, que muy bien, pero que es que hay ciertos trabajos que no necesitas ser un ingeniero químico porque tú al final a lo mejor no vas a estar manipulando el hidrógeno. Entonces, y luego yo, esto también una vez más a nivel personal,
Yo me he visto involucrada en muchas, lo diré, fases de captar a gente, entrevistas, tal, en la empresa en la que estaba antes. Y para mí, más allá de un currículum o una formación, está el ver a alguien con ganas, con dinamismo, alguien resolutivo, y eso, por lo que estoy viendo en la empresa en la que estoy ahora, también tiene bastante peso, porque alguien con ganas, resolutivo y que le veas, permitidme la expresión, espabilado, te hace cualquier cosa. Hay gente que es ABC, y el ABC en negocios de este tipo tan dinámicos, ABC no te vale, salvo que vayas a dedicarte a la parte de, que digo yo, apretar tuercas, que sí, que es ABC, pero, o sea, que esto es personal, mi opinión personal. Miguel se ríe, nada. Pues muchas gracias por tu opinión personal. Ahora entiendo por qué no me cogían en ninguna compañía. Yo soy más del abecedario, ¿no? Es que tiene que haber todos los perfiles, Miguel. Bueno, es broma. No tenemos mucho tiempo para más. Tenemos ahí las autoridades esperando para hacer la clausura, así que, Sagrari, muchísimas gracias por haber venido y por tu presentación.